Un cazador de recompensas y un forajido al que los lugareños adoran como un héroe popular libran un tenso pulso en una encrucijada del salvaje oeste en El precio de un hombre de Eugenio Martín, estrenada en 1966. Película que en una realidad paralela podría haber protagonizado el Rick Dalton de Érase una vez en Hollywood, la última de Tarantino. En esta coproducción hispano-italiana rodada en escenarios almerienses, Eugenio Martín se apropia de los códigos del spaghetti western para introducir en ellos una impronta personal. No necesitamos que nos proteja de José Gómez. Es cierto, los que tienen miedo a José son los ricos. Nadie podrá decir que José mata por placer. Luke Chilson volverá. No por nosotros. Volverá por una sola razón. $3.000 por José. Vivo o muerto. No has debido dejarle vivo. $550 a mi cuenta. Señor Chilson hace más negocios que las pompas fúnebres. ¿No cree que un hombre merece que le den una segunda oportunidad? Sí, algunas veces. Si todavía queda en él algo bueno. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Muy bien. Hablemos del precio de un hombre. ¿Qué es lo que convierte a esta película en tan especial dentro de un género tan prolífico como el spaghetti western? Bueno, pues para empezar yo creo que es un gran testimonio del buen oficio y de la buena mano que tenía Eugenio Martín en el cine de géneros, en el cine de los géneros más populares. Él hizo varios westerns, pero también es responsable de una de mis películas de terror españolas favoritas, que es Pánico en el Transiberiano, que también hay una combinación de tonos y de géneros muy interesante dentro de esa película. Y luego también, como bien has dicho, podía ser una de las películas de Rick Dalton, porque de hecho, bueno, Richard Wyler, el protagonista, encaja, a pesar de ser británico, encaja bastante en ese patrón. Es un actor que hizo muchísima televisión durante los años 50 y que luego entró en una fase de participar en muchas coproducciones de género. Además, esta película daba la bienvenida al género al menos a dos personas que serían esenciales luego en su desarrollo. Es verdad, realmente hay aquí dos figuras, empezando por Tomás Milián, que debuta en el western dentro de esta película, interpretando pues, el personaje este del forajido, que al principio lo vemos como un héroe popular y luego tiene una evolución bastante más compleja y se convierte en un personaje ambiguo y bastante inquietante. Las señoras nunca me han tenido miedo. Y al mismo tiempo también supone el debut como compositor de bandas sonoras de Stelvio Cipriani, que también es un nombre que encontraremos en la estela de otros spaghetti westerns y también en el seno de las películas policíacas italianas y del giallo, ¿no? ¿Y qué diferencias encuentras tú entre esta película de Eugenio Martín y otras o el resto de las películas del spaghetti western? Bueno, por un lado yo creo que hay una diferencia estética, ¿no? O sea, aquí él se aparta, yo creo, del estilo Leone en varios elementos. O sea, de repente no hay ese juego con la dilatación temporal que Leone convierte en estilo. Es una película con una narración realmente muy concisa y con mucha vocación clásica. En lo que sí experimenta bastante Eugenio Martínez en los encuadres, unos encuadres que juegan muchas veces con el punto de vista del personaje, que enfatizan un objeto o a una figura que aparece en escorzo y que nos permite entender hasta qué punto el lenguaje de la historieta y del TVO también dejó su impronta en el lenguaje visual de los westerns europeos, ¿no? Pero luego hay un espíritu realmente de western clásico, tanto en la manera en que cuenta su relato como pues eso, en también la propia caracterización de los personajes, ¿eh? que aquí son menos arquetipo y son figuras sometidas a un arco dramático más complejo. ¿Y crees que ha sido suficientemente reconocida la aportación de Eugenio Martín a este género? Yo creo que no lo suficiente. Es evidente, yo creo que Tarantino conoce a Eugenio Martín y conoce esta película. En cambio, bueno, en Érase una vez en Hollywood, a quien rinde tributos a Joaquín Romero Marchén, estaría muy bien que de repente Tarantino rompiera también una lanza por Eugenio Martín, que probablemente, que seguro que lo conoce, ¿no? ¿Quién es usted? Luke Chilson. Un tipo que mata por dinero. De hecho, bueno, la película parte de una novela de Marvin Albert, que el nombre era The Bounty Killer, y el nombre de The Bounty Killer se parece bastante al nombre de la serie de televisión que interpreta Rick Dalton, que es Bounty Law, en Érase una vez en Hollywood. Bueno, esto no estaba en el guión, pero te vas del programa, te vas a Barcelona con nuevos proyectos que tienen que ver con el arte. Quiero decirte que gracias, que te vamos a echar muchísimo de menos y que hemos aprendido contigo de cine lo que no está escrito. Así que los espectadores, todo el equipo y especialmente yo,
de verdad, un aplauso porque ha sido maravilloso tenerte con nosotros. Ojalá puedas volver, aquí estamos. Pues espero, muchísimas gracias. Yo también he disfrutado mucho y he aprendido muchísimo con vosotros y seguro que nos volvemos a ver. Qué grande eres, Jordi. Gracias, de verdad. Un grupo de lugareños con simpatía por el diablo, un forajido con doble fondo y un taciturno cazarrecompensas nos esperan en un cruce de caminos. Vamos a averiguar cuál es el precio de un hombre de la mano de Eugenio Martín. Buenas noches de nuevo. El precio de un hombre, dirigida por Eugenio Martín y estrenada en 1966, es la primera de las dos películas de esta noche dedicada al western español. Para hablar de aquello que se denominó Spanish Western, nos acompañan hoy María Dolores Clemente Fernández. Ella es licenciada en Bellas Artes, doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y autora del libro El héroe del western, América vista por sí misma. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas Bienvenida noches. por primera vez al programa. Gracias. Para hablar de un género que te apasiona. Sí. Os apasiona a los tres, Sí, yo porque creo voy que a ahí presentar coincidimos. a los siguientes invitados. Saludamos también a Pedro Gutiérrez Recacha, es licenciado en Psicología y Filosofía y doctor en el área de Historia del Cine por la Universidad Autónoma de Madrid, experto en los géneros cinematográficos, el cine norteamericano y la cultura popular y autor, entre otros textos, de Spanish Western, el origen del western como subgénero en la cinematografía española. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, buenas noches. Como Elena. pez en el agua hoy, ¿no? Encantado ¿Tu de tema? estar aquí, muy agradecido que me hayáis llamado. Bienvenido también. Gracias. Y nuestro tercer invitado es otro gran experto en el cine en general y en el western en particular, autor, entre otros libros, de dos dedicados a Eugenio Martín y a Joaquín Romero Marchén, los directores de las películas de esta noche. ¿Qué tal, Carlos Aguilar? Bueno, pues emocionado, porque como tú has dicho, he dedicado estos libros a ambos cineastas que han sido siempre muy, muy amigos míos y siempre están, por decirlo de manera cursi, en mi corazón. Entonces, Claro que fíjate sí. cómo estoy. Hablemos de ese término, del Spanish Western y de esas diferencias de lo que le aleja de eso que conocemos como Spaghetti Western. Bueno, nos metemos ahí, Elena, un poco en una bruma, ¿no? En una zona de indefinición, que hay varios términos que aparecen, hay Spaghetti Western, Euro Western, Western Europeo, Spanish Western. Yo elegí el término Spanish Western para el título de mi libro porque sí que creo que en los orígenes del western europeo, digamos que había una decantación en la parte artística más por la parte española, digamos que tenía más peso específico. Los directores eran fundamentalmente españoles, Joaquín Romero Marchén, el gran precursor del western en España. La parte creativa también, digamos, de producción entró la parte italiana, pero en un momento dado, digamos, que era la parte española la que principalmente tenía ahí las ideas, el paisaje almeriense. Luego es verdad que conforme pasa el tiempo hay como un desplazamiento, ¿no? Y empiezan a entrar los grandes directores italianos en el género. Estamos hablando de muy pocos años, no estoy hablando de un periodo muy largo. Y a partir de ahí quizás se define también visualmente, se configura eso que ahora identificamos con Spaghetti Western. Y ese western español tiene un origen literario. Sí, José Mallorquí, el gran José Mallorquí, con El Coyote hizo algo muy, muy importante, porque no solo, digamos, metió un pelotazo, por decirlo en términos vulgares, editorialmente hablando, sino que reivindicó el derecho histórico y estético de España al western, gracias a lo cual pues, hubo una generación de lectores que consideraban el western como algo tan suyo como podían considerarlo los americanos. Entonces, gracias a eso, había, digamos, una predisposición mental y estética del español al western. Y en el tiempo, el fenómeno cinematográfico del Spanish Western es durante las décadas de... Es efímero, es del 60 al 64. Duró muy poco, tuvo el precedente del Coyote, las películas que hizo Romero Marchén, las películas no funcionaron. Entonces tuvo que esperar a 1960 el fenómeno, y el fenómeno se desarrolla del 60 al 64, que es cuando Sergio Leone hace Por un puñado de dólares y reconfigura completamente la personalidad del cine europeo del oeste. De mediados de los 60 son las dos películas que vamos a ver esta noche y que representan muy bien eso de lo que estamos hablando, ¿no? El Spanish Western. El Spanish Western, pero también con muchas influencias de lo que es el western americano, yo creo que principalmente del western de la década de los 50. Entonces,
detrás del Precio de un hombre, pero también de la película que veremos después, de Antes llega la muerte, se puede ver, por ejemplo, la huella de las series de películas del director Anthony Mann, especialmente las que protagonizaba James Stewart, pero también otras, como Cazador de forajidos, que precisamente toma como elemento central a la figura del cazarrecompensas, que es el elemento central de esta película. Todos estos personajes tienen esa huella de héroes implacables, obstinados, que toda la película está consagrada a conseguir su voluntad y que normalmente además están movidos por motivaciones muy férreas. Vamos a hablar en primer lugar de la que acabamos de ver, del Precio de un hombre, de Eugenio Martín, estrenada en 1966, y lo primero vamos a situar a su director, del que hemos hablado en muchas ocasiones aquí en el programa. Sí, Eugenio. Eugenio Martín es un grande, es un director que comenzó haciendo una película, una comedia agridulce, neorrealista, Despedida de soltero, fue un fracaso absoluto, y entonces se fue decantando por las películas de género, porque le gustaba igualmente, es decir, no tenía mayor problema en cambiar de chip, como quien dice, ¿no? Entonces, en este sentido, él lo que siempre ha buscado es una historia válida. El género le daba un poco lo mismo, él quería una gran historia y lo encontró en El Precio de un hombre, una novela de Marvin H. Albert estupenda que entonces no había salido en España. Él la leyó en la versión inglesa y entonces le encantó la idea, sobre todo el hecho de que el bueno al principio parece malo y el malo al principio le parece bueno. Dijo, esto es genial. Entonces se lanzó a ello. La hizo con muchísima ilusión y él la considera justamente una de sus mejores películas. El Precio de un hombre se estrena en 1966 y, aunque tenía cosas que la asemejaban con el Spaghetti Western, pero también tiene otras muchas cosas que la diferencian. ¿Cuáles serían esas? Sí, efectivamente, es una película híbrida, ecléctica, pero en el sentido más noble y más alto del concepto. Hereda mucho del western americano, el hecho de que los personajes tengan una cierta psicología y tengan motivaciones. Y del western europeo, que coge el ambiente fronterizo, un sentido de la violencia muy fuerte, la música rimbombante y del hecho de que los dos actores tengan el mismo juego que las películas de Leone, es decir, el protagonista es perfectamente hierático y el antagonista es histérico y desaforado, como eran Clint Eastwood y Jean-Marie Volonté en Por un puñado de dólares y La muerte tenía un precio. Hablemos de los personajes de la película. Uno de los protagonistas es José Gómez, que presenta esa ambigüedad, ¿no? En un principio se nos presenta como el bueno. Sí, eso es un tratamiento que resulta bastante original en la película y en ese sentido también remite un poco a la tradición americana a la hora de presentar los personajes mexicanos, que digamos siempre ha oscilado un poco entre dos grandes polos, ¿no? Por un lado, el bandolero de buen corazón, que muchas veces pues, es un personaje revolucionario, es un personaje romántico un poco al estilo de Robin Hood, y también el bandido sin escrúpulos. En El Precio de un hombre, en el centro de esta historia, hay una mujer. ¿Cómo está retratada esa figura femenina? Porque no es un mero adorno. Desde luego Todo parece lo contrario, tiene mucha fuerza. Bastante sorprendente para tratarse de un western europeo, ya casi un spaghetti western, como decíamos antes, porque si por algo se caracteriza el género es por reducir un poco el papel que juega en él la mujer, que eso proviene quizá de las películas del propio Sergio Leone. Lo que tenemos es un poco el papel de la mujer que ocupa un lugar fundamental. Pero aquí, de hecho, por ejemplo, podemos pensar en la escena en que es liberado el personaje de José Gómez, ¿no? El papel que juega ahí con la pistola que aparece ahí en medio y demás, y luego también cómo libera al otro protagonista de la película. Hablaba de la acción, ¿no? En el western, que es verdad que uno está esperando ese momento. ¿Cómo está rodada aquí la acción? La acción, Eugenio Martín la rueda con el mismo espíritu ecléctico de toda la película, es decir, hibridando características americanas y características mediterráneas. Las características americanas son que los personajes sufren y padecen con la violencia. Y las características europeas es que se exagera la crueldad, se exagera el sadismo, todos van muy sucios y los malos, más que seres humanos, parecen un grupo de frikis, de monstruos, que esto también lo introdujo muy bien Leone, ¿no? Entonces así se planteó, digamos,
estéticamente Eugenio la película. Sabía que tenía, por un lado, que adecuarse a la moda del western europeo, pero quería al mismo tiempo respetar los cánones del western americano. Y entonces este híbrido lo hizo muy bien, porque Eugenio era muy buen director, tenía mucho talento y aquí además contaba con unos técnicos de primera. Yo quisiera destacar la dirección artística. Los decorados son maravillosos. Y él lo hizo nada menos que Paco Canet, el decorador de Viridiana. Viridiana y El precio de un hombre tienen el mismo decorador. Porque además es una película que no tiene muchas localizaciones, es Almería y... Almería y el norte de Madrid. Fuimos a Almería porque todos decían que el paisaje era espléndido. No solo el paisaje geográfico, sino yo diría que el paisaje humano, porque claro, nos encontrábamos unos tipos físicamente muy parecidos a los que más o menos sabíamos que existían en la frontera entre Estados Unidos y México. La película obtuvo premios del Sindicato del Espectáculo, fue muy bien acogida en su momento. La película ganó esos premios, fue muy bien acogida y esto es algo insólito que conviene destacar, porque por lo común una película de género y menos del oeste era así de bien recibida en términos oficiales o administrativos. Entonces, ¿por qué sucedió? Pues porque su calidad era tan evidente que incluso los organismos menos partidarios y menos abiertos a reconocer este tipo de cine tuvieron que hacerlo. De Eugenio Martín pasamos a Joaquín Romero Marchén. La película anterior se estrenó en 1966, esta en el 64, y en primer lugar vamos a situar también a Romero Marchén, que es otro de los grandes pioneros del western español. Joaquín era un director espléndido, empezó de ayudante y se singularizó cultivando en los años 50 un tipo de cine al tiempo cómico, dramático, agridulce, pero que no funcionaba comercialmente. Y en vista de la mano que demostró haciendo El Coyote, pues le fueron proponiendo hacer películas del oeste cuando parecía oportuno industrialmente cultivar este género. Era un director muy sólido, muy bueno, pero al cual perjudicó tener un carácter espantoso y diabólico que le fue apartando un poco de la profesión. Pero era un hombre muy volcado en lo suyo y tremendamente perfeccionista, que era capaz de sacar partido de actores de segunda y de presupuestos de tercera, lo cual es importantísimo y además para eso no sirve cualquiera. Primero inventa una historia humana, una relación entre personajes, y después lo he trasladado al western. También en esta película vemos esa lucha entre el hombre y el entorno natural, que eso también está en la raíz del género. Sí, no está tan presente en la película anterior. Es un western mucho más clásico, y como en los westerns clásicos, los westerns también de itinerario, los westerns itinerantes, es el propio escenario el que va marcando o va puntuando la acción, ¿no? En este caso hay como una serie de hitos, que son hitos geográficos también, hitos que marcan, que van jalonando el viaje y que marcan también el devenir argumental de la película. Estamos hablando del primer pueblo fuerte que aparece ahí, se inicia el viaje, luego está el momento en que se produce la rebelión de los pistoleros estos de Jesse, luego está como el poblado minero a donde llegan, luego está el fuerte también y luego está, pues, que no se ve ya cuando llegan al final al destino del viaje. Es un poco, en cada uno de esos escenarios aparecen escenas de acción y entre medias, lo que serían las jornadas más aburridas de viaje, es donde normalmente podemos apreciar diálogos entre los personajes que nos informan un poco de cómo se sienten ellos, de qué piensan. Y además es una película que yo creo que funciona muy bien con el tema de los diálogos y a los que tenemos que prestar mucha atención. No son diálogos quizá ingeniosos o diálogos incisivos, pero sí son diálogos que en todo momento nos dan mucha información sobre lo que piensa cada uno de los personajes y lo que siente cada uno de los personajes. Porque es una película donde quizá el espectador es el único que tiene toda la información. Hay una serie de engaños. Al personaje femenino pues se le ha dicho que está embarazada y no que tiene un tumor en la cabeza. Luego tenemos la historia de amor entre el personaje femenino y el personaje que interpreta Paul Piaget, que los diálogos nos van informando que eso está todavía ahí. Hay como un doble nivel en cada uno de los diálogos también. Ringo está aquí, debes irte. Deja eso ahora, no te preocupes. Tengo miedo. Ya conoces a Ringo. No quiero que vuelva a repetirse el... Tengo que hablar contigo. He venido a eso. Está bien. Pero te suplico que no hablemos del pasado, Bob.
Las dos películas comparten un poco esa violencia y que aparece, esa idea de la muerte que aparece como algo inesperado y en el momento pues, que menos uno podía suponer, ¿no? Entonces yo creo que esa fatalidad, ese sentido un tanto existencial, también impregna las dos películas. También aquí tenemos en el centro de la historia un personaje femenino diferente al de la película que veíamos antes, pero en torno al que gira absolutamente todo. Todo gira en torno a ella, pero al mismo tiempo ella no tiene absolutamente ningún poder sobre lo que sucede, ¿no? Esa es la diferencia esencial entre las dos películas, ¿no? En la anterior es un personaje mucho más activo, que representa casi la brújula moral de la película, ¿no? Y guía la mirada del espectador. Aquí es todo lo contrario, aquí es una mujer pues, tratada de una manera bastante paternalista y a la que se le oculta la realidad en todo momento. ¿Qué pasará cuando se entere de que es mentira lo del hijo? No lo sé, Harvey. No lo sé. La película se estrena en el 64, el mismo año que Por un puñado de dólares. Sin embargo, hay muchas diferencias entre esta película y lo que conocemos como Euro-western o Spaghetti western. Sí, tantas que Antes llega la muerte se puede considerar como un puente entre el western clásico, americano, europeo, lo que le quieras decir, y el llamado estúpidamente Spaghetti western. Es una película de absoluta bisagra. Y también me gustaría destacar que Antes llega la muerte tiene un crescendo rítmico y argumental maravilloso. Es una película que empieza bien, pero luego mejora y mejora y mejora, y la parte final, la media hora última, ya es escalofriante. ¿Crees que Antes llega la muerte es la mejor película de Romero Marchén? Él consideraba que sí. Él decía, mis mejores películas son Fulano y Mengano, que era una película humor agridulce que hizo con Pepe Isbert, y esta. Él me lo decía continuamente. A mí es una película que me gusta tanto que, de hecho, creo que el título es el mejor de la historia del cine español. Antes llega la muerte, tiene una sonoridad magnífica, inmejorable. Pues estamos hablando de una gran producción para la época, con muchísimos extras. Hablábamos también de las escenas de acción. Sí, la verdad que fue un presupuesto impresionante para la época. Además, fue el primer western español que consiguió recibir la categoría de primera A en la Junta de Clasificación, lo cual es todo un hito. Como comentábamos antes, al hilo del Precio de un hombre, el western no era un género que fuera especialmente querido institucionalmente. Entonces, esto nos habla primero de la calidad de la película. Y yo creo que también ese presupuesto se va viendo en todas las escenas, ¿no? Cantidad de figurantes, Cantidad de figurantes, hay un ataque indio en un momento de la película y vamos a ver que no es un ataque que podemos ver en alguna otra película, serie B, Z, de 4 indios por ahí dispersos, ¿no? Se ve ahí proliferación de figurantes y luego incluso, por ejemplo, el fuerte que aparece a mitad de la película es un fuerte que se construyó, es profeso para realizarla. Los carromatos, los decorados, creo que sí que es uno de los westerns con mayor presupuesto de este periodo del cine del oeste español. Me gustaría saber, ya tenemos que dejarlo aquí porque tenemos que ver la película, ¿en qué estáis trabajando ahora mismo? ¿Cuál es...? Bueno, yo me dedico al mundo de la psicología, pero de vez en cuando sigo escribiendo ahí artículos y cosas relacionadas con el cine y sobre todo con el western también, por supuesto. Sí, yo también tengo unos cuantos proyectos, todos empezados, pero todavía no he terminado ninguno, pero bueno. ¿También que tienen que ver con...? Sí, alguno está relacionado precisamente con la película de Los odiosos 8 de Tarantino, que hace referencias claras precisamente al Precio de un hombre que hemos visto y también a la última película de género western que dirigió precisamente Joaquín Romero Marchén, Condenados a vivir. Carlos, imagino que contento, acabas de presentar tu último libro. Sí, porque Flamenco y Cine era un proyecto que yo acariciaba desde hace muchísimo tiempo y al fin lo hemos podido coronar, mi mujer y yo, la escritora canadiense Anita Haas, y entonces estamos felicísimos, tan a gustito que dice que tama. Gracias a los tres por haber estado hoy con nosotros y yo he aprendido mucho del western porque sois los tres grandes expertos, así que muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer. Después de habernos adentrado de un modo tan apasionante en el Spanish Western de la mano de nuestros invitados y de la película que ya hemos visto, completamos nuestra sesión doble sin abandonar el género, pero con un estilo bien distinto, con Antes llega la muerte. Nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós.